Hoy conocemos San Esteban. Hoy conocemos San Esteban. Hoy vamos a conocer San Esteban. Hoy conocemos San Esteban. Hoy conocemos San Esteban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en San Esteban, es una parroquia que pertenece al concejo asturiano de Muros de Nalón y está en el lado izquierdo de la ría de Pravia. Esta población, pues en la Edad Media se convirtió en un puerto comercial, ya que se transformó en un lugar donde almacenar los alfolíes de sal para luego pues exportarlos. También desde aquí, en el siglo XVIII, se transportaba la madera que venía de los bosques de Muniellos, las armas de la fábrica de Trubia y también el carbón de las minas de Nangreo. Empezamos nuestro recorrido delante del albergue Buen Camino. Este albergue ha sido restaurado, este edificio, hace poco tiempo, con mucho gusto. Os va a encantar y es un lugar ideal para alojarse los peregrinos que hagan el Camino de Santiago. ¿Nos acompañáis y conocemos San Esteban? Primera parada, estamos delante, aquí a mi espalda veis el edificio Sedna San Esteban Kayak de Mar. Es un edificio que estaba abandonado y ha sido restaurado de forma totalmente altruista por Gerard, que es un vecino de aquí de San Esteban, y que lo ha convertido en una guardería de kayak y también en un lugar donde entrenar este deporte. No lo podéis perder. Estamos ahora delante de la estación de ferrocarril que marcó un antes y un después en la historia de San Esteban, ya que al llegar a esta localidad se convirtió en un puerto industrial muy importante. Aquí se trasladaba el carbón que venía de las cuencas mineras hasta los altos hornos de Vizcaya, transportado por el ferrocarril vasco asturiano, que hoy en día es propiedad de FEVE. Además era el único puerto en el que se cargaba directamente carbón a los barcos. A finales del siglo, a mediados del siglo XX, en la década de los 60, terminó la actividad portuaria y pasó a convertirse en un museo al aire libre. Se han restaurado algunos de los cargaderos, también algunas de las grúas, como la de Baddock and Wilcox, que es muy famosa, que se construyó en País Vasco, y de verdad que es un lugar que no podéis dejar de visitar. En nuestro paseo marítimo, aquí al lado de la ría de Pravia, nos encontramos con la caseta de Carabineros. Este edificio, que es del año 1930 y tiene un estilo paquebot, que quiere decir que se asemeja a la forma de un barco, albergó después la oficina de información juvenil de San Esteban. Y muy cerquita, un poco más allá, se encuentra el gran hotel boutique Belbrillante. Este en su día se inauguró en el año 1905, era una fonda de restaurante muy importante aquí en San Esteban y ha sido recientemente restaurado. En San Esteban también tenemos varias casas de estilo indiano que se caracterizan por esa estructura tan típica, y uno de los mayores ejemplos de esta, y que está muy bien conservada, es la que tenemos a mis espaldas, que es la Casa Altamira, y en esta es que residió el famoso pintor Rafael Altamira. También al otro lado se encuentran las famosas grúas de Baddock and Wilcox.
Estamos delante de algunos de los edificios más representativos de ese pasado de puerto industrial y carbonero de San Esteban. Más pequeñito que está allí pues a la derecha, que es antigua casa de baños, que luego fue comisaría del puerto. Aquí tengo justo detrás la Junta de Obras Portuarias, un edificio que conserva hoy en día todavía parte de la carpintería y el mobiliario de aquella época. Y al otro lado está el edificio de aduanas marítimas, que luego también pasó a ser casa de carabineros. Estamos ahora en una vía peatonal por la que transcurría la antigua vía del ferrocarril y que está paralela al paseo marítimo. Y aquí también podemos encontrarnos los dos cargaderos de carbón, unas construcciones que han sido restauradas y forman parte a día de hoy de este patrimonio histórico e industrial de San Esteban. Desde este cargadero de carbón podemos apreciar las tolvas. En total eran 16 y estaban construidas en hormigón armado. ¿Para qué servían? Pues para almacenar este mineral, porque los grandes barcos se cargaban entre marea y marea. Entonces se guardaba aquí hasta poder cargarlos. Estamos ahora delante de las piscinas municipales de agua salada que están al lado de la ría, y también deciros que por las especiales características de este entorno es un lugar ideal San Esteban para practicar el deporte del remo, de la vela y también de la pesca tanto recreativa como profesional. Y dentro de esta pesca, algo muy llamativo es la pesca de la angula, que se hace en invierno, y además es muy llamativa porque hay que hacerla de noche y es un espectáculo ver a las barcas iluminando con las linternas a las angulas para dirigirlas a sus redes, aunque también aquí pescan otro tipo de mariscos y pescados como el rape o piscín. Ya en la salida al mar de la ría de Pravia, al lado de las playas del Garruncho y de la Guardada. Y ahora vamos a enseñaros todos los grandes atractivos turísticos de San Esteban, que es la ruta de los miradores. La tenéis además en nuestro canal, vamos a dejar el enlace para que podáis verla. Y nada, ahora nos queda subir esas escaleras. Chicos, después de subir más de 400 escalones que nos llevan hasta este mirador del Espíritu Santo, hemos sudado la gota gorda, pero merece la pena. Estamos delante de la capilla del mismo nombre y aquí también tenéis un área recreativa. Podéis venir en coche si os queréis ahorrar el esfuerzo, por cierto, y empieza aquí la ruta de los miradores de la que os hablábamos, totalmente recomendable, que os va a llevar por algo de varios acantilados y un bosque precioso a la playa del Aguilar. Muy recomendada.
ellos mismos.